Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Perdón por el retraso, pero mi lap me hizo una travesura y no podía ingresar por más que lo estaba intentando. Entonces, bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. ¿Ya tienes lista tu presentación, Alex? Sí, Ok, bueno, entonces ya estamos grabando porque, bueno, estoy, te digo, en mi celular y bueno, espero que no siga haciendo sus cosas estas, pero entonces, ya les doy ingreso, Alex, tú dime, ¿necesitas alguna otra cosa? pues mira, solo probar si la presentación, lo que pasa es que no, sí, compartir. ¿Quieres que probemos si puedo A compartirla? ver, sí, 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 adelante. Pues ya está. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Tú no la ves? Excelente. Ajá, entonces yo creo que ya les admito Vale, muy y bien. ya iniciamos, ¿te parece? Mira, la dinámica es la siguiente. Ahorita yo doy hago la presentación. Son breves 3 minutos, Alex. Ya te presento, te cedo la palabra, haces tu exposición y bueno, guardamos por ahí un tiempecito para las preguntas y las respuestas, ¿va? Ujú, claro. Bueno, entonces así lo hacemos. Vamos entonces. ¿Sale? Sí. Ya, voy a admitir a todos. Son las 18. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. La Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través del proyecto de innovación docente, les da la más cordial bienvenida a nuestra sexta conferencia correspondiente al sexto ciclo de conferencias virtuales sobre innovación educativa, retos y desafíos para la implementación de recursos digitales en aulas presenciales, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 24P. Les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos mucho la asistencia del maestro Joaquín Hernández Velázquez, nuestro coordinador de innovación. Nuestro sexto ciclo de conferencias virtuales sobre innovación educativa está enfocado en generar un espacio académico para el diálogo y la reflexión a través del intercambio de experiencias y aprendizajes obtenidos sobre los distintos retos y desafíos relacionados con la aplicación de los recursos digitales destinados a respaldar, perdón, ah, la enseñanza en el ámbito de la educación superior presencial. Esperamos que este espacio sirva para compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de las herramientas digitales en el ámbito educativo. En la conferencia del día de hoy abordaremos el tema de la incorporación de la tecnología digital a la educación transdigital en la educación superior. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Alexandro Escudero Naón. Se doctoró en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Asimismo, cursó la maestría en Educación en Valores y para la Ciudadanía en esa misma institución. Estudió un máster de especialización titulado El Espacio Iberoamericano, Creación Audiovisual, Contenidos y Propuestas en la Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana Santa María de Radio. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa para la difusión de la ciencia y la tecnología a través de la revista Transdigital, el Congreso Virtual Transdigital, la editorial electrónica Transdigital y la educación transdigital. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador del doctorado en tecnología educativa que imparte la Facultad de Informática de esa casa de estudios superiores. Coordina el Departamento de Investigación de la Sociedad de Investigación sobre Estudios Digitales, SC. Doctor Alexandro, es un gusto que nos acompañe la tarde del día de hoy. Adelante, el escenario es suyo. Gracias, Vero. Muy buenas tardes, colegas.
Pues antes que nada, muchas gracias a Joaquín Hernández que me hizo una invitación muy formal y que, bueno, me hace, la verdad que me hace sentir, me da mucho honor estar con ustedes, la verdad, una universidad con tanto prestigio. Vero García también, que ha hecho todas las gestiones para que podamos platicar un momentito nosotros. Y bueno, pues a ustedes, colegas, que nos van a regalar unos minutos de su tiempo para platicar sobre un tema que me parece que en general, desde hace unos 4 años, está siempre en la mesa, ¿verdad?, del debate educativo y es la tecnología digital. Yo quisiera exponerles en breves minutos, porque lo que más me gustaría es escucharles. Quisiera exponerles una idea que se llama, pues, transdigital, que es un cambio de paradigma entre cómo las profesoras y los profesores usábamos la tecnología digital, cómo ha ido evolucionando ese uso de tecnología digital y cómo parece que a través de la el confinamiento que nos impuso la pandemia, tuvimos que reorganizar todos nuestros recursos y parece que lo que dejó claro, lo que alumbró, es que ya se estaba preparando un cambio de paradigma sobre el uso de la tecnología digital. A mí me gustaría rápidamente, porque es que la verdad es que somos pocas personas y nos da tiempo, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes, si así lo quieren, eh, pues si dan alguna asignatura, si hacen docencia o si hicieron docencia en el periodo de COVID, eh, ¿qué asignatura era y cuál fue su principal problema durante ese periodo donde nos confinaron y tuvimos que seguir haciendo docencia? Entonces, en medio minutito que cada quien hable será suficiente. El principal problema que tuvimos cuando dimos docencia durante el confinamiento. Entonces, si quieren, los voy nombrando yo según aparece en mi pantalla. Oyuki Aguilar. Ay, apenas se está conectando Oyuki con el audio. Bueno, Luz del Carmen Saldívar. Luz, ¿te gustaría participar? Sí, buenas tardes desde Guamas, Capozalco. La materia que impartí era doctrinas políticas y sociales. Ujú, Y el mayor problema era lograr una conectividad eficaz con los alumnos, ujú. puesto que son grupos de más de 35 personas. Entonces, podemos ver sus nombres, pero la interacción y el manejo del tiempo y que hubiera diálogo por parte de profesor y estudiantes era una gran limitación. Gracias. Luz, con conectividad quieres decir no lo técnico, sino más bien una suerte de empatía. Exactamente, el saber que estaban allí, que estaban escuchando, que podían observar. Generalmente, cuando utilizaban su teléfono, muchas cosas se perdían por la calidad. Esa era la duda o lo que más fue Sí, contra sí. mí. Gracias. Gracias, Luz. José Rubén, ¿te gustaría participar? Decirnos cuál fue el principal problema que tuviste durante la docencia en el periodo de confinamiento. Sí, claro, doctor. Uno de los principales problemas que tenía era la dificultad de los estudiantes para conectarse. Eh, Otro problema era que teníamos cursos que de pronto eran síncronos porque la institución así lo marcaba, pero los estudiantes elegían formatos distintos, preferían que la clase quedara grabada y ellos seguirla en otro momento. Entonces, la parte institucional era un tropiezo constante. También otro factor que era, bueno, que entorpecía mucho el proceso educativo era la realización de exámenes, el poder entregar en tiempo y forma todas estas actividades administrativas que nos solicitaban. Y creo que la parte más compleja, coincido con mi compañera que me antecedió, era esta falta de empatía, esta falta este vacío que se generaba, sobre todo en el entorno virtual. Los alumnos no prendían sus cámaras,
No sabíamos si estaban sentados frente a su PC o estaban acostados, no teníamos realmente una idea clara de qué estaban haciendo. Pero concretamente para mí esa era la situación, lo administrativo, la parte de la sincronía en horarios y las dificultades técnicas que se presentaron. Muchas gracias. José Rubén, pues mira, ya me sonaba tu nombre, pero es que a José lo conozco ya desde hace muchos años. Él estudia un doctorado y hemos estado en algunas clases juntos. ¿Verdad, José? Ah, mira, me da mucho gusto saludarte por aquí. ¿Quién me iba a decir? Gracias, Saludos, José. gracias a usted. Oyuki, ¿te gustaría participar? ¿Cuál fue tu principal problema en el periodo de confinamiento? ¿Cuál problema docente? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues verá que en la etapa del confinamiento yo me encontraba realizando mi doctorado, estaba a un año de terminarlo. Entonces fue, la verdad, bastante, pues, arduo todo lo que se me vino encima por la carga de trabajo que yo ya traía. Estaba precisamente en la aplicación de todo, pues, en la aplicación metodológica de mi proyecto para la obtención del grado. Afortunadamente, pues fue un diseño psicopedagógico, entonces lo estuve llevando en línea. No tuve tanta dificultad en eso. La sobrecarga de trabajo me vino pues precisamente por quedarnos todos encerraditos y yo, de acuerdo a mis circunstancias de vida, pues tuve que enfrentar, atender a mis dos hijos en su transición del modelo presencial o de la modalidad presencial a la modalidad, pues primero a distancia y después virtual. Entonces, pues acompañarles fue una sobrecarga para mí porque yo ya traía lo mío y con ellos, entonces fue extenuante, muy cansado. La verdad es que haciendo la reflexión, fue muy cansado, pero creo que eso me mantuvo como que ocupada, me mantuvo centrada, me mantuvo obviamente con un ritmo que de algún modo yo ya traía. Entonces no tuve como tanta dificultad afectivo emocional como muchas otras personas refieren, precisamente por, pues como por perder toda esta parte de la socialización, toda esta parte, pues de convivencia. A mí esa siento que no fue mi exigencia, sino más bien esto, toda la sobrecarga que tuve que, pues que adaptar a mi ritmo de vida, que de por sí ya venía siendo un poco complicado, pero afortunadamente todo avanzó pues bastante satisfactorio, tanto en el desarrollo de mis hijos, porque sí fue un trance complicado, sobre todo con el más pequeño, que estaba apenas en primero de primaria, entonces todo el impacto de la lectoescritura que estaba asumiéndolo, pues sí, necesitaba un acompañamiento arduo. Siento que lo atravesamos bastante bien y pues también en la obtención de mi grado, en la consecutividad del proyecto de investigación también se avanzó conforme a los tiempos, entonces en general, pues yo diría que fue un trance de mucho aprendizaje, pero lo describiría eso como arduo en términos de trabajo, en términos físicos, pero para mí emocionalmente no. Súper. Gracias, Oyuki. Ana Sí. Magali, Tenemos unas participaciones en el chat, doctor. Si gusta, las podemos revisar. sí, yo la leo. Miren, soy docente de matemática, eso dice Ana Magali, y estadística. Mi mayor problema era el tiempo para planear y diseñar material. A veces pasaba horas de la noche y madrugada para tener todo listo, muchas horas adicionales. Por lo general trabajaba alrededor de 16 a 20 horas diarias. Claro, entonces Ana Magali entiendo que era un problema de cómo planear, ¿verdad? Todo lo que solemos planear para el encuentro presencial, ahora cómo planearlo para un encuentro virtual. Gracias, Ana Magali. Leticia Aguilera pone buenas tardes. Leticia desde San Luis, Argentina. Hola Leticia, ¿qué tal? Mayor dificultad en el proceso fue definir nuevos propósitos y objetivos digitales y la reformulación de metodologías, con el diseño de actividades y las intenciones pedagógicas. La aplicación de recursos digitales. Uy, pues no, vaya que hubo muchos problemas, ¿verdad, Leticia? Sí, incluso hasta diseñar material para para esta versión de docencia. Richard Priscal, ¿tú quisieras platicarnos o si quieren escribirlo también? Podemos así, ¿verdad? Platicando quien quiera y escribirlo quien quiera.
Bueno, creo que Richard ahora no está disponible. Carolina Chang, ¿tú quisieras platicarnos el principal problema durante la docencia? Buenas tardes, bueno, buenas noches aquí en Costa Rica, buenas noches. Sí, bueno, el mayor, bueno, durante la pandemia, cuando empezó la pandemia, bueno, primero no sabía cómo se usaba Zoom, ni Teams, ni ninguna aplicación de esas. Y bueno, en el trabajo solamente nos decía que usáramos Zoom y en ese tiempo el Zoom se cortaba cada 40 minutos, ¿verdad? Y después fue que compraron ya la licencia, pero sí la desventaja era que no tenía suficiente eh, recursos tecnológicos para motivar a los estudiantes, ¿verdad? Uno usaba el PowerPoint y hacía actividades. Bueno, yo soy profesora de inglés conversacional y también de inglés técnico en la universidad. Y sí, siempre me ha gustado hacer actividades dinámicas para que ellos participen. Y bueno, y como uno siempre era presencial y uno hacía las actividades en clases y después ya en virtual era más difícil, ¿verdad? Por dicha, se lograron hacer como grupos, esos de las salas, al principio no se podía. Y sí, bueno, poquito a poquito fui aprendiendo, ¿verdad? Esa lucha porque no sabía cómo se usaba. Y buscando tutoriales y todo, tuve que informarme mucho de esas aplicaciones para poderlo usar correctamente, porque en el trabajo no nos prepararon ni nada, bueno, nadie sabía y al final nadie sabía que iba a durar tanto. Claro. Sí, y por dicha, y todavía me falta mucho, ¿verdad? Todavía falta mucho y necesito, y todavía estoy virtual, no he regresado a presencial. Parece que mis cursos, han funcionado bien en forma virtual y me la han dejado virtual, más otras materias sí han sido ya, han vuelto a presencial. Y sí, eso más que todo, y lo que no puedo controlar es cuando ellos hacen exámenes. Eso, aunque lo hagan en una plataforma, con tiempo y todo, yo no puedo controlar si están copiando o no, o eso sí, nada más eso, que yo siento que estoy fuera de control, pero ya eso, cada quien, cada estudiante, es responsable de su aprendizaje, ¿verdad? Eso es, Ah, sí, sí, sí necesito como más recursos eh, didácticos, más recursos tecnológicos, más que todo para incentivar la participación de los estudiantes. ujú. Sí, Mm. muchas gracias, Carolina. Bueno, miren, vamos a escuchar a una persona más y después hay la presentación que tengo preparada está dividida en dos partes. Una partecita hablo yo y después terminamos con ustedes. Entonces, si les parece, quienes no han hablado, hacia el final de la presentación, ahí les hago un par de preguntas también para que participen todos. Edgar López Fierro, ¿te gustaría decirnos cuál fue tu principal problema en ese periodo de confinamiento sobre docencia? Edgar ya lo puso aquí. Durante esa etapa, la UCICAM tuvo que cambiar su proceso de admisión docente. De ser presencial pasó a virtual. En la inscripción de la convocatoria, en el caso de la Ciudad de México, en el examen de selección de personal docente. Como yo me inscribí al proceso 2021, cambió la dinámica del proceso. Primero se publicó una lista de resultados por sorteo y al año siguiente tuve que hacer el examen de manera virtual y seguir. Ah, vale, ok. Bueno, eso es un problema específico de una convocatoria y una suerte de selección de personal, ¿verdad? Súper, muy bien. Bueno, colegas, miren, yo les quiero platicar algo que ahora que escuché a la mitad de los asistentes, creo que está muy en sintonía, tomando en cuenta que yo voy a hablar sobre todo con conocimiento de causa de la experiencia mexicana, pero me da mucho gusto que haya gente aquí, pues de todo el mundo, por lo que veo, para que podamos también conocer sobre lo que pasó en otras regiones. Lo que pasa es que creo que pasó algo muy semejante. Miren, eh, eh, como ven, trato de describir de manera general cómo pasamos de un paradigma, el uso de tecnología digital, un paradigma de
que vamos a llamar de incorporación de la tecnología al aula o a la educación formal, a uno nuevo que está, me parece que está apenas en ciernes, que se está creando y que es algo que le podemos llamar transdigitalización, ¿sí? Para eso pues tengo que por lo menos plantear un contexto, ¿verdad? De cómo surge esta idea. Y la verdad es que si algo bueno nos dejó ese periodo de confinamiento fue darnos cuenta que las autoridades educativas no estaban preparadas para una contingencia sanitaria. Pero miren, colegas de Latinoamérica que están aquí, en México es todavía más curioso ese tema porque en el 2009 tuvimos un brote epidémico de una gripe que le llamaban H1N1. O sea, en México hubo un brote epidémico antes. ¿eh? Eh, por eso nos parece tan curioso que las autoridades educativas en tanto tiempo no hayan puesto atención a que esto podría repetirse y se repitió. ¿Sí? Yo no sé si en otras regiones de Latinoamérica haya habido algunos brotes, ya nos platicarán, y si tomaron cartas en el asunto las autoridades educativas. En el caso mexicano, no me dejarán mentir mis compatriotas, no, nadie preparó, nadie tuvo planes de continuidad educativa. Entonces, ¿saben qué pasó? Que cuando nos mandan a casa, los profesores, las profesoras, lo único que podemos hacer es docencia remota de emergencia. Y esa docencia remota de emergencia se describe como ustedes muy bien lo han dicho, cada quien con sus recursos. O sea, personalmente, las profesoras y los profesores con sus recursos, quiero decir con su dinero, con su tiempo, con su energía, con su creatividad, con su capacidad de resiliencia, con su compromiso por autocapacitarse en breve periodo de tiempo. Eso, eso se llama docencia remota de emergencia. O sea, las autoridades no dotan de recursos de ningún tipo a los profesores y les dicen, pues haz lo que puedas. Y la verdad es que fue gracias a nuestras profesoras y profesores que el barco de la educación en México, por lo menos, no se hundió, vaya. Estamos pues, ahorita haciendo evaluaciones sobre los efectos, pero no se hundió, por lo menos. Entonces, lo que hicimos durante mucho tiempo, 2 años casi, fue docencia remota de emergencia. Y el tema con la docencia remota de emergencia es que puede ser al principio incluso desafiante, eh, y eso a algunas personas las despierta, ¿verdad? Como decía Oyuki, pues a algunas personas esos desafíos la verdad es que son los que les echan a andar. A la mayoría de ustedes yo creo que eso fue lo que les pasó. Pero cuando tarda mucho en el tiempo, ese desafío, la docencia remota de emergencia, fatiga mucho. Empieza a generar incertidumbre, cansancio, fatiga. Los profesores ya empiezan a sentirse un poco hartos y los alumnos un poquito. Como les decía, en México no solo es que ya habíamos tenido un brote de, de gripa. Miren, aquí hay una nota de uno de los periódicos mexicanos, ¿verdad? Que en el 2009 habla sobre ese brote. Del 2009 al 2020, muchos años para que hubiéramos tomado previsiones. Pero ¿saben qué? Yo creo que esto sí sucede también en Latinoamérica. Hay muchas cosas que diariamente amenazan nuestra educación regular. Por ejemplo, lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones, ¿verdad? Problemas sociales, mítines, marchas, la inseguridad pública, los problemas propiamente laborales. La foto que ustedes tienen en pantalla es de la Universidad de Guerrero. Hace unos meses pasó también hubo lluvias torrenciales y acabaron con Guerrero, con una ciudad. Entonces, en específico, Chilpancingo, ¿verdad? Entonces, miren, esa es una foto de la universidad. Entonces, lo curioso, por lo menos en México, es que teniendo ya eventos pasados, teniendo tantas cosas que diariamente amenazan nuestra educación, ¿por qué no hemos pensado en la contingencia? O sea, ¿por qué la contingencia no ha sido una categoría de análisis de nuestra docencia,
de la planificación docente, de las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer siempre docencia remota de emergencia? O sea, reaccionar y no estar preparados por un plan B, un plan alternativo, con una propuesta que puede ser de emergencia, pero que si ya está planeada, ya no va a ser tan emergente, ¿verdad? Pues no hemos sido capaces en la educación, por lo menos mexicana, de crear planes de continuidad académica, que sería una propuesta institucional, ¿verdad? Que toma en cuenta todas las contingencias que amenazan a nuestra educación regular, que, por ejemplo, nos pueden mandar a casa, ¿verdad? O que no nos permiten llegar a la escuela. A veces las inundaciones no nos permiten llegar a la escuela. Se va la luz a veces. Y entonces, ¿a qué vamos a la escuela? Incluso la falta de agua, que es acuciante actualmente. A veces por eso ya no permiten que los niños y las niñas lleguen a la escuela, que los jóvenes vayan a la escuela, ¿verdad? Porque no hay agua, porque llevamos días sin agua. Entonces prefieren que estén en casa. Entonces, fíjense que lo curioso es que si esto está sucediendo desde hace mucho tiempo y parece que seguirá sucediendo, ¿por qué no hemos pensado en planes de continuidad académica? ¿Sí? Esa fue la primera lección que nos dejó la contingencia. La segunda parece que es la siguiente, colegas, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. La mayoría de las universidades, y poco a poco ya la mayoría de los bachilleratos y la escuela primaria y secundaria, ¿verdad? Pero la mayoría de la educación formal empieza a presumir que tiene distintos modelos educativos. O sea que si uno entra a sus páginas web o ve su promoción, ¿verdad? Educativa, su oferta educativa, la mayoría presume que tiene el modelo tradicional, que por tradicional quieren decir lo presencial, escolarizado, ¿verdad? Eh, que tienen otras modalidades, por ejemplo, a distancia, ¿verdad? O de asesoría, que van solamente los fines de semana los chicos, ¿verdad? O la virtual, donde ya todo se estudia con la ayuda de la tecnología digital y que pues los alumnos ya no van a un lugar físico y a veces ni se encuentran siquiera en tiempo. O sea que ya las clases se toman sin sincronía, ¿verdad? Y hay otros modelos que tratan de hacer unas combinaciones de estos ingredientes y sale la educación mixta, ¿verdad? Mm, La mayoría de las instituciones educativas presumen que cuentan con esto. Algunas dicen que incluso un mismo programa educativo está ofertado, está ofrecido en distintos modelos, ¿verdad? Entonces la pregunta justo durante el periodo de confinamiento es, ¿y si existía eso, por qué nos costó tanto trabajo gestionar, ¿verdad? Lo que Yuki nos decía, lo que Carolina nos platicaba. ¿Por qué no gestionamos entonces la migración que hubo de la modalidad presencial a la virtual? En teoría ya estaban esos programas, ¿no? Parece que hay infraestructura, parece que hay personal, parece que habrá algunas orientaciones administrativas, experiencia para hacerlo, pero no fue así. Hubo un verdadero desorden, ¿verdad? Entre que los chicos no sabían dónde estaba la clase virtual, si se iba a pasar lista, si no, cómo se iba a evaluar, qué temas se iban a ver, si los temas eran prácticos, cómo se iban a ver. Bueno, entonces nos dimos cuenta, y este fue el segundo, parece que por lo menos dos aprendizajes tuvimos. El segundo fue que la multimodalidad educativa, o sea, tener múltiples modelos educativos en las universidades, no es suficiente, que se requiere un pensamiento eh, de gestión, ¿verdad? Para que podamos ir a la intermodalidad educativa. ¿Sí? Es decir, para que todos los modelos educativos que tenemos logren vasos comunicantes, de manera que si una persona estaba inscrito en el modelo presencial, pudiera pasar a los modelos virtual o a distancia o mixtos con facilidad. Fíjense que el término intermodalidad, nosotros nos pusimos a investigar si existía tal descripción educativa
¿verdad? Intermodalidad educativa, y no existe. La única disciplina que ha estudiado la intermodalidad es la logística. Las personas que se dedican a la logística pensaron algo así: si tengo que llevar productos o personas de un punto a otro, ¿verdad? Lo mejor es tener múltiples caminos, múltiples vías, pero más importante es contar con vasos comunicantes por si una de esas vías se cancela, que ese producto o esa persona pueda transitar de una vía a otra rápidamente para que lleguen a tiempo, ¿verdad? Las personas y los productos. Entonces, sí hay estudios de intermodalidad, pero están en la logística. Habría que aplicarlo en la educación. Eso es un tema de autoridades educativas. O sea, hasta ahorita lo que han hecho las autoridades educativas es múltiples modelos, es como lo vemos en pantalla. Hay múltiples modelos, conviven en una misma institución, pero no se hablan entre sí. De manera que si, por ejemplo, la línea azul, que sería la presencial que estamos viendo en pantalla, se cancela, deberían pasar rápidamente los presenciales a las modalidades virtuales o mixtas. Pero eso yo les diría que es un problema administrativo, o sea, es un problema, no se ha resuelto. Y parece que no se resolvió aún después de la pandemia. Entonces, la idea es que la intermodalidad educativa pues pudiera crear algo así como mapas mucho más orgánicos, mucho más lógicos, donde los modelos hablaran entre sí. Y fíjense, no solo las amenazas, no solo hay contingencias cotidianas como las que ya mencionamos, ¿verdad? Las amenazas naturales, sociales, laborales. Incluso en la vida misma de una persona, de una de nuestras alumnas o de nuestros alumnos, si alguien se inscribe a un modelo presencial y, por ejemplo, se fractura un tobillo, ¿verdad? Y estar 6, 7 meses bajo cuidados especiales, debería ser fácil pasar a una modalidad virtual. O sea, tener preparada una versión virtual de esa misma modalidad presencial para que este chico, esta chica, no dejen de estudiar y lo hagan en nuevas condiciones, con nuevas situaciones. Eso sería la intermodalidad educativa. Las buenas noticias es que tenemos todo ya para hacer eso. O sea, para hacer ese cambio administrativo, ese pensamiento de gestión, ya está la tecnología digital ahí. Tenemos a los profesoras y los profesores, pues, buenos, porque ya lo vieron, pudieron con una pandemia. O sea que sí se puede hacer esto. ¿Qué será lo que nos falta? Miren, yo les voy a dar rápidamente, para entrar ahora, después de hablar de las dos enseñanzas que nos dejó la pandemia, para entrar a la tercera parte, la tercera fase de esta exposición, que es entonces cómo se abre un nuevo paradigma. Pero para eso tengo que mencionar cómo era el paradigma anterior. Disculparán nuestros colegas, nuestras colegas solo son datos de programas de política pública mexicana, ¿eh? Mm, Yo creo que algo semejante sucede en los países latinoamericanos. En México, desde el 80 se empieza a registrar la creación, o sea, el diseño, ¿eh? La inversión, la aplicación de programas que intentan incorporar la tecnología digital en las aulas. Y cuando digo aulas, quiero decir en la educación formal, ¿sí? Es decir, se dota de infraestructura, personal, dinero, ¿sí? Calendario de trabajo a la incorporación de la tecnología digital en las aulas. Rápidamente, en 1983, quizá algunos de ustedes, colegas, les tocó estudiar incluso con estos programas. Microcep Coeva, seguro les sonarán. Red Escolar, Red EduSat en los 90s. Yo creo que se nos suena un poquito, ¿verdad? Cuando empezaba mm, el envío de señal digital, pero a través de satélites. Por eso era la red EduSat satelital. Enciclomedia. En México eso es una polémica educativa y política. Eh, ya en 2009, un programa no muy conocido que se llamó Habilidades Digitales para Todos.
¿sí? Desde el 2013-14, la UNAD, el PIAD, bueno, estas ya son unas siglas un poquito crípticas, ¿sí? El telebachillerato comunitario, vean cómo desde 2014 el telebachillerato ya trata de incorporar la tecnología con el afán de que cada vez más personas reciban una señal digital en las aulas, aulas alejadas de núcleos urbanos. En línea, la plataforma México X, que ya es propiamente estos cursos abiertos a distancia, gratuitos, ¿verdad? Que se montaron en la plataforma México X. Es MOOC, son los MOOC, los famosos MOOC. Y en el 2019 lo más cercano es la Ley General de Educación y ahora hay una agenda digital educativa. Bueno, con esto lo que quiero decir es que vean desde cuándo hemos intentado incorporar tecnología, desde cuándo se ha derivado dinero para eso y se ha capacitado a los colegas, a los docentes, para que usen esta tecnología digital. Muy pocos de esos programas tienen informes sobre la evaluación general, o sea, cómo fue recibido por los docentes, por las instituciones y si mejoraron o no la educación. Lo único que tenemos ahora es el nivel que tiene, educativamente hablando, México frente a otras naciones y pues ya ustedes me dirán su opinión al respecto. Entonces, el cambio de paradigma se alumbró con claridad con el confinamiento. Por esto, porque miren, hacia la izquierda de su pantalla, desde que surge la tecnología analógica, o sea, el cassette, ¿verdad? Estos, el sonido que se grababa, ¿verdad? En bandas, tratamos de incorporar esa tecnología. Eran gastos ingentes, eran gastos altísimos. Llega la tecnología satelital y como vieron, hubo programas que trataron de meter la señal satelital en las aulas, también muy costosos. Llegó la tecnología multimedia, lo mismo. Se trató de meter el CD, la película DVD, unas pantallas electrónicas en cada aula. Imagínense el costo de eso, ¿sí? Y entonces hay una cuarta fase en esa incorporación de tecnología, que sería la tecnología digital, pero ya muy personalizada. Ahí empieza a surgir Internet, ¿verdad? Vean cómo hay una preocupación en el paradigma de la izquierda por incorporar tecnología, ¿sí? Porque los profesores aprendan a usar esa tecnología. Se gasta mucho dinero al respecto y se evalúa muy poco y no se informa sobre todo. Si hubo evaluación, no se informa qué pasó ahí. Lo que pasó con el confinamiento es que como nos vimos obligados a no ir a las universidades, a no ir a los bachilleratos, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer clases, tuvimos que hacer docencia remota de emergencia con lo que teníamos en casa. Y lo que teníamos en casa era internet y algunos dispositivos. Una señal más o menos buena de internet y unos dispositivos más o menos buenos que a veces había que compartir. Pues esta situación alumbró cómo íbamos a resolver como docentes un problema, ¿verdad? Inédito. Y fíjense que yo creo que lo hicimos bien. Yo creo que en general se resolvió bien. Hacia la derecha de su pantalla verán entonces una representación gráfica de lo que pasó. Entonces la educación superior ya no estuvo preocupada en incorporar tecnología porque nos tomó por sorpresa el confinamiento. Ahora había que salir al ecosistema digital y utilizar lo que pudiéramos, lo que conociéramos. Como no íbamos a aprender de todo, a decidir, tener un criterio personal para decidir qué me servía y qué no, para autocapacitarme, para actualizarnos además, como bien dijo Carolina, cuando se actualizaron las aplicaciones, también nosotros aprendimos a actualizarnos. Y entonces este nuevo paradigma es mucho más ecosistémico, más orgánico. Echamos mano de aplicaciones móviles, de aplicaciones web, de las redes sociales. Nos pusimos a ver microcursos gratuitos o no del tema que nos convenía. Fuimos a los MOOC, si acaso es que todavía hay MOOC, si hay cursos abiertos, gratuitos, también usamos esos. La inteligencia artificial la empezamos a palpar por ahí. Entonces, fíjense que la educación superior ahora no se preocupó en incorporar nada
y más bien los profesores salimos a hacer uso de muchos materiales que no fueron diseñados con una orientación educativa, pero que sí logramos adaptarlos para eso. Entonces, ese fue el genio que logramos, ¿sí? Salir, reaccionar rápido y hacer adaptaciones que yo creo que debieron ser registradas. Ya me dirán ustedes, pero creo que casi nadie registramos cómo hicimos este movimiento. Este es el nuevo paradigma. ¿Por qué es transdigital? Porque echamos mano de todo, hasta de lo que no era digital. O sea, recuperamos el libro, el papel, el cuaderno, el lápiz, ¿sí? Porque a veces, si no había señal, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que regresar a la tecnología analógica, ¿verdad? ¿Sí? O a la falta de tecnología. Yo creo que lo hicimos muy bien, el problema es que no lo registramos. Entonces, cuando volvimos, ¿verdad? Después de 2 años, volvimos a lo que llamaron la nueva normalidad, ¿sí? Nos dimos cuenta que deberíamos o que debimos haber registrado eso, que debimos haber incorporado esa experiencia para sacar lo mejor de los profesores, que es, sí pueden resolver problemas. Había que conceptualizar entonces ahora este nuevo paradigma, o sea, la educación transdigital, lo que ellos hicieron. La gestión educativa tuvo que modificarse y teníamos que hacer nueva regulación y normatividad, o sea, planes de continuidad académica, que nos orientaran, que nos dijeran, si nos vuelve a pasar esto, ¿cuáles van a ser las orientaciones? A ver, ¿vamos a dar los mismos contenidos o vamos a hacer una nueva versión? ¿De qué manera vamos a evaluar? ¿Serán necesarios los exámenes? O a lo mejor, por como bien decía Carolina, es un problema pensar en el examen en esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues afrontar el nuevo desafío, que la educación transdigital es, antes que tener nuevos artefactos en las universidades, es renovar la gestión de las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo quiere ilustrar esto. Ustedes me dirán si alguna de sus instituciones registró formalmente toda su docencia remota de emergencia. ¿Hay alguna publicación que diga la docencia remota de emergencia que hicieron ustedes y sus colegas, como para después incorporar ese conocimiento en un plan de continuidad educativa y estar preparados por si nos llega a pasar otra vez lo mismo? Ahora les toca platicar a ustedes un poquito. Me gustaría saber, para quienes no han platicado todavía, qué aplicaciones digitales usaron, cómo les fue y cuando volvieron al aula, ¿siguen usando esa tecnología digital? Ahora les toca platicar un poquito a ustedes. A ver, bueno, Edgar ya nos platica aquí unas cositas, termina con la idea y si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenida, bienvenido. Si no, pues yo, como los tengo aquí en pantalla, ¿sí? Mónica, Patricia. Doctor, quisiera tomar la palabra, doctor, porque bueno, en el punto en el que nos pausa la presentación, quisiera destacar un punto importante que me parece que ha estado presente en toda la exposición y es cómo integramos, o sea, cómo todo lo tecnológico, toda la parte herramientas, recursos, todo lo que avanza con su propia lógica al tema educativo, que es diferente. O sea, y están, digamos, estos dos procesos sentados sobre principios diferentes. Por un lado, la tecnología pues se refiere a la funcionalidad, a la aplicación operativa para hacer más eficientes los procesos. Y por otro lado tenemos el ámbito educativo que se refiere a quienes estamos en el ámbito de la docencia, la educación, la pedagogía, pues sabemos lo que implica el acto educativo, que es la vinculación, la interacción con seres humanos en un proceso de aprendizaje contextualizado. Entonces, ahí creo que estamos todavía batallando por hacer esta integración. Nos esforzamos, nos separamos, porque por ahí escuché una nota en el Observatorio del Tecnológico de Monterrey que decía, ahora vamos a desdigitalizar las aulas, porque hay consecuencias por ahí que no nos están siendo benéficas para la educación de los más pequeños sobre todo, pero bueno, ya está esa propuesta.
Y bueno, a mí me llama mucho la atención también con esto que nos ha estado planteando y bueno, ahora sí cedo la palabra a nuestros participantes que igual y nos quieren o gustan enriquecernos con su participación. Sí, tienes mucha razón, Vero. Mira, Mónica ya encendió su cámara, ahora le vamos a escuchar. Em, sí, colegas, ahora este es su momento. Me gustaría a mí escucharles a ustedes y voy a cerrar con 3 diapositivas nada más, con una propuesta. Pero, Mónica, dinos. Hola, ¿qué tal? Desde Guamas, Capozalco, diseño industrial. Precisamente, digo, a mí, en cuanto a las preguntas que hizo doctor, yo sigo trabajando con la tecnología. Yo desde que se inició las aulas virtuales, fue que me subí al barco hace como 25, 30 años. A nosotros nuestro servidor, nuestra plataforma que utilizamos en Guamas, Capozalco institucional es el Moodle. Entonces, pues desde ahí este, vas conociendo, vas perfeccionando, vas viendo no nada más el diseño del aula, sino la navegación, ¿no? Porque para ti puede ser muy, a que tú lo estás creando, piensas que es entendible para todos y lo leen y lo entienden como tú lo piensas. Y pues a veces uno no maneja los términos correctos para saber qué quiero que aprendan los alumnos con esta actividad. A mí lo que me pasó es que yo tomé mi sabático y se vino la pandemia. Entonces le estuve ayudando a un profesor, un colega mío, que pues muy brillante, pero no le gustaba la cuestión virtual, lo digital. Entonces empezamos a hacer la facilidad en el Classroom, en la plataforma que hicimos su cátedra, pues era muy amigable para él. Desgraciadamente mi amigo murió y pues también nos enfrentamos a eso y precisamente en esa inspiración estoy haciendo el doctorado en la cuestión de comenzar desde la experiencia. Y es muy importante de que, pues, pasar la estafeta, ¿no? Y precisamente esto que comentas de planes de continuidad académica y la docencia remota de emergencia, también en la cátedra y en el apoyo que tenemos que tener hacia los docentes, porque mira que nosotros estamos padeciendo de un problema que vienen docentes de otras universidades, no saben el modelo UAM, y simplemente para administrar un semestre o cuatrimestre a un trimestre, a 11 semanas, pues es bastante difícil para ellos, ¿no? Y que pues estamos en un cambio, en una vulnerabilidad, independientemente de contratos, de contenidos, de cómo explicarle al profesor, echarle la mano de que si le toca tal materia, por lo menos que sepa qué hacían los demás en esta materia, cómo lo hacían, cuáles eran sus rúbricas y demás. Entonces, precisamente, digo, yo teniendo la experiencia con mi compañero, con mi amigo, con mi jefe de área, y que bueno, al fin y al cabo él desgraciadamente hace un año falleció, y se tienen esas aulas que tenemos nosotros, entonces, en la idea a posteriori de manejar, ahorita estoy con toda la inteligencia artificial que puedes hacer hablar a una foto y demás, pues que te puedas inscribir en la cátedra. Mi compañero, mi amigo era también SNI, muy brillante, Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez Martínez, y pues que él en un futuro, aunque él ya no esté su legado, si te quieres inscribir a esa cátedra, pues la tomes, ¿me explico? Y que puedas inclusive evaluarte en esa cátedra de manera sincrónica y bueno, pensando en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias. Pues está muy bien, Mónica. Muy buena idea, ¿eh? Felicidades. Joana, gracias por todo, muy interesante, muy bien armado. Un saludo, hasta pronto y se tiene que ir. Nos vemos, Joana. ¿Alguien quisiera dar una opinión? Si no, pues yo le pediría, por ejemplo, a Adriana Espinosa, si nos quiere platicar qué es lo que usó, qué aplicaciones en específico usó y si las sigue usando ahorita que ya volvimos a la supuesta normalidad. Parece que Adriana no está disponible. Carolina Guzmán, ¿te gustaría platicarnos al respecto?
Buenas noches. Ah, Yo les quisiera compartir que previo a la pandemia nosotros utilizábamos LMS, específicamente. yo ya no estoy escuchando a Carolina. El espacio físico con el espacio virtual. Bueno, por cierto, saludos desde Costa Rica. La mayor parte de las universidades sí sufrieron ese cambio muy bruscamente, cómo transicionar del aula al espacio virtual. Como ya nosotros teníamos el MLS y ahí pues se subían las tareas, las asignaciones, las evaluaciones, entonces era nada más decidir cuál herramienta nos podríamos conectar, capacitar muy rápidamente a los profesores en un ambiente virtual, en una plataforma. También estaba incorporada dentro del MLS, entonces, pues todo el proceso fue muy rápido, una transición prácticamente de la decisión de una semana a la otra, sin interrumpir ese proceso educativo. Así seguimos evolucionando y seguimos y continuamos, bueno, después ya de pandemia, que ya tenemos las aulas y continuamos con el modelo de hibridez, en el sentido de que tenemos el MLS, los estudiantes se preparan, tienen todos los recursos ahí y pues nos vemos en el aula para impartir la lección. Tenemos también el aula remota, donde también se imparte lección. Entonces, para nosotros no fue tan difícil, pero sí un poco el reto de adecuarse y de acomodarse, el reto de, durante pandemia, capacitar a los docentes en herramientas tecnológicas que podían implementar en sus cursos, hacer un quiz con formularios o hacer ¿verdad? Prácticas o hacer ejercicios pues un poco más dinámicos a lo que se hace en el aula. Ahora el reto que nosotros tenemos, o sea, continuamos igual, pero ahora el reto es cómo en los espacios virtuales, cómo incentivar la interacción de los estudiantes, cómo incentivar el engagement, el compromiso, de que participen, de que activen las cámaras, de que estén presentes. Particularmente estoy dando curso ahorita y es muy difícil, o sea, siento que estoy sola dando la clase y tengo que esperar la respuesta a alguna pregunta. Participan sí cuando se hace algún tipo de dinámica, pero el estudiante parece que no está presente o parece que está en otra cosa, no estando en la clase. Claro, es que a lo mejor lo sincrónico es lo que nos crea un poco de ansiedad. O sea, en verdad, o sea, como esto, justo, mira, yo no veo en pantalla a nadie y si uno se deja sentir eso, pues sí puede haber un poco de, así, de ansiedad de que estoy solo, pero a lo mejor, a lo mejor es mejor plantear todo ya de manera asincrónica como para que las personas entren y consuman rápidamente, ¿verdad? En pequeñas porciones, en microcursos, con microaprendizaje, cosas muy concretas. No lo sé, Carolina, eso es, muchas gracias por tus comentarios, porque veo que sí se parecen mucho en toda América Latina. Eh, y lo que decía Vero también, o sea, si algo nos impulsó es a pensar entonces si la tecnología digital debería estar en las aulas o no, o deberíamos volver a una idea de pues, ponerla, suspenderla por momentos, ¿verdad? Fíjate que a mí me parece súper interesante eso, Vero, porque aún así, si pudiéramos suspender la tecnología digital de las aulas, tendríamos que saber exactamente qué es lo que vamos a suspender, ¿verdad? Eh, Y eso es lo que no sabemos. Por eso debemos haber registrado muchas cosas para por lo menos identificar qué es lo que no le hace tanto bien a nuestros alumnos sobre la tecnología digital y qué sí. De eso, pues de eso deberíamos hacer estudios. Por eso Y es,
Sí, sobre todo en los niveles, Alexandro, que es qué nivel educativo, porque a lo mejor ahí hablamos de los más pequeñitos Sí, y el efecto de su desarrollo cognitivo puede ser o tener mucho mayor impacto que en niveles superiores. Entonces, o sea, generalizarlo también es un riesgo muy, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, como dices, es como hacer como una cirugía, ¿no? O sea, cómo arreglar sin cortar el brazo completo, ¿no? sí. Entonces, ese es, digamos, como un poquito lo que me vino a la idea cuando leí esta noticia, esta nota, que dije, híjole, sí, pero en general, o en qué nivel, bajo qué circunstancias. Esto que dices, si no tenemos documentado nada de lo que pasó, ¿cómo sabemos ahora cómo lo arreglamos? Exacto, ¿no? Y también con los grandotes, no creas, o sea, con los grandotes todos damos clases, yo mismo, o sea, entro y los veo que cuando usan muchos dispositivos no siempre tiene buenos efectos en su aprendizaje. Pero claro, lo que necesitamos es registrar esto y una manera de pensar esto. Y yo creo que lo que hacemos diario, que es una educación transdigital, porque echamos mano de todo, más de lo digital, justo como lo dijo Vero, o sea, ¿qué tal si suspendemos lo digital? A ver. ¿Qué tal si vamos a ver esas cosas que atraviesan lo digital? Pongamos la atención a eso otra vez. Bueno, pues sí, justo eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Raimundo Soto nos pone algo bien interesante. Miren, buenas tardes desde la UAM Azcapotzalco. Me he enfrentado al desafío cómo aprovechar la experiencia que tuvimos con la impartición de cursos a través de herramientas digitales en las actividades de enseñanza. Ahora en el retorno a la presencialidad sigo utilizando la creación de grupos de WhatsApp. Ah, pues muy bien, luego el Zoom, pero pocas porque la indicación es desarrollar la docencia presencial. Sigo utilizando el aula virtual, pero siento que se va diluyendo porque los estudiantes prefieren la zona de confort de la presencialidad. Yo creo que sí, Raimundo, hay algo en la presencialidad donde ellos les dan todo el compromiso a los profes, como que dicen, en lo presencial, ah, pues que trabaje el profe, porque claro, como dice Carolina, en lo virtual, tenemos que trabajar todos, se tiene que notar, ¿verdad? Lo de todos. Y en lo presencial hay un poco de comodidad. Mm, miren, bueno, porque como estamos sobre el tiempo, en 3 minutos yo les digo qué es lo que parece que podría ayudar para empezar a hacer una reflexión un poco más seria sobre el nuevo paradigma. El nuevo paradigma, repito, es que los profesores y las profesoras sí salimos a buscar recursos, ¿sí? Cada vez están produciendo menos recursos las universidades y están utilizando recursos que se están generando extrauniversitariamente. Eso no es malo por sí mismo. La adaptación de eso que está fuera de las universidades para motivos o para objetivos educativos, eso es la inteligencia que habría que empezar a desarrollar, ¿sí? Es algo transdigital eso. Es decir, ya no nos interesa tanto incorporar tecnología porque se produce tanto afuera de las universidades que a lo mejor adaptar eso sería lo que deberíamos empezar a incluir en planes, programas, políticas, normatividad. Pero ¿cómo se podría hacer eso? Como vimos, antes que llenar de artefactos digitales las casas o las aulas o las instituciones, habría que hacer como una reingeniería de la gestión educativa. ¿Qué es lo primero que debería admitir esa reingeniería? Que afuera se produce mucho, que ya no estamos en el paradigma de incorporar tecnología, que más bien hay que saber salir a buscarla, adecuarla para nuestros efectos docentes, pero, y aquí es donde viene la autoridad, pero la autoridad tiene que dar esas orientaciones pedagógicas para saber qué se va a admitir, cómo, con qué criterios y reconocer lo que hacen ustedes diariamente. Ese cambio, ese cambio institucional, ¿verdad? Esa es la manera en que el nuevo paradigma va a empezar a meter presión en las instituciones. ¿Cómo podemos transitar por ese cambio con más suavidad? Nosotros hemos propuesto una estrategia para que se transformen las instituciones que quieren incorporar tecnología, pero es una tecnología que ya está producida fuera de las universidades.
No es que queramos meter la tecnología, sino el producto de esa tecnología. Y fíjense que lo que funciona es pensar que todas las instituciones educativas tienen una conformación piramidal. A la hora de la transformación, tienen una conformación piramidal. O sea, hay un nivel 1, ¿verdad? En la cúpula, que es quien motiva y dirige la transformación. Si alguien quiere repensar una institución, hacer nueva normatividad, nueva política, nuevos programas, es el nivel cupular el que motiva y dirige esa transformación. Y es lo único que hace ese nivel, ¿eh? No esperemos más. Pero no esperemos más porque son niveles de carácter político. El perfil de las personas que están en esos niveles cupulares es político. Su caracterización es que tienen muy poco tiempo, que están orientados a objetivos políticos, que tienen una inteligencia que hace que motivan la transformación, pero ya está. Eso es muy importante, ¿eh? Eso, motivar una transformación es muy importante. Ahora, hay un segundo nivel siempre, que son aquellos colegas, aquellas colegas que están muy bien cualificados, que son quienes planean y diseñan la transformación. O sea, no tienen el poder para motivarla, pero sí la planean y la diseñan. Es más, su trabajo, ¿verdad? Es planear y diseñar programas, políticas, etcétera. Ese segundo nivel también es muy importante porque sigue la indicación del primer nivel, Son las 19. pero empieza a realizar, ¿verdad? La transformación, la planea y la diseña. Y ya, tampoco puede hacer todo, necesita la ayuda de un tercer nivel. Ese tercer nivel podríamos ser, por ejemplo, los docentes, las docentes, ¿verdad? Quienes diariamente vamos a las aulas y aplicamos esa transformación y vamos haciendo ajustes en la vida cotidiana de esa transformación y tendríamos que haber registrado eso, esa aplicación y esos ajustes. Y finalmente, en casi todas las universidades, en casi todas las instituciones educativas, hay un nivel que nos asiste, ¿verdad? Son estas compañeras, compañeros que nos ayudan con el aseo, con la seguridad, con la gestión de salones y todo. Ellos también se pueden ver eh, beneficiados por una transformación digital de las instituciones. Bueno, si esto tiene sentido, si esto no se ve tan alocada la idea, ¿cómo es que influimos en cada uno de estos niveles? Pues es que como son niveles caracterizados de manera distinta, con orientación distinta, con perfiles distintos, deberían de la transformación educativa saber cosas distintas. Y aquí es donde está el quid de la propuesta. Para la estrategia, para transformar a una institución educativa y que cambie el paradigma, ¿ya? Que cambie sin más ni más el paradigma, es decirle al primer nivel, si motivas la transformación y cómo vamos a saber que lo hiciste bien, pues porque tú vas a fundamentar regulación y normatividad nueva. Por ejemplo, que se reconozca cuando un profesor utiliza un curso que hizo una empresa que no es netamente educativa, pero que sirve en el curso para efectos de una asignatura. Lo que nos acaba de decir nuestra compañera sobre inteligencia artificial es un buen ejemplo. Se está trabajando en inteligencia artificial para unos efectos que a lo mejor no tienen una orientación de enseñanza-aprendizaje, pero si ellos hacen una transformación, adecuación con muy buenos efectos en enseñanza-aprendizaje, la institución tendría que regular, ¿verdad? Normar y decir, eso se merece un premio, qué sé yo, puntos, qué sé yo, reconocimiento, qué sé yo. Entonces hay una que genera una nueva regulación y normatividad para reconocer este nuevo paradigma. Ese segundo nivel, ¿se acuerdan que era el que realizaba la transformación, no el que la motivaba? ¿Cómo sabemos que está haciendo bien las cosas? Cuando hace nuevas políticas públicas. Entonces, nuevas políticas públicas sí son los capaces estos colegas de hacerlo. Es que lo hacen, diseñan programas, los llevan a cabo, ¿verdad? Evalúan si va bien, va mal, ajustan. Bueno, pues una nueva política pública para reconocer que las profesoras y los profesores saben salir a buscar, saben autocapacitarse, llevar al aula, adecuar, adaptar y darle una orientación educativa a cosas que no fueron hechas,
con un ímpetu educativo, esa política pública debe admitirlo, fomentarlo, registrarlo, medirlo, evaluarlo. Y luego, al nivel 3, ¿verdad? Nos tendrían que dar muchos cursos. Fíjense que el simposio, estamos hablando de 40 minutitos, ¿eh? O sea, en un simposio hay que decirle al primer nivel por qué es buena esta transformación. El diplomado son 120 horas de trabajo. Ahí hay que aprender mucho, metodología, conceptualización, procedimientos. Un diplomado son 120 horas de trabajo para este nivel 2. Para un nivel 3, que somos los profesores, muchos cursos muy aplicados sobre procedimientos para utilizar esa tecnología digital en el aula y que registremos cómo hacemos la adaptación. Con eso sería suficiente. Así podríamos generar procedimientos de adaptación de lo que ya está fuera. No lo queremos, vuelvo a la idea principal. Ya no vamos a estar en el paradigma de comprar, de invertir para meter en la universidad tecnología. Vamos a usar lo que se está usando ya fuera mucho para adaptarlo. Y finalmente, una conferencia informativa para nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos asisten diariamente en la docencia, es suficiente para informarles cómo una institución se está transformando poco a poco. Esa es la estrategia que creemos más amable para empezar a transformar las instituciones. Básicamente es para reconocer lo que hacemos diario, colegas. ¿No les parece? Eso era lo que les quería platicar. Pero muchas gracias. Doctor Alexandro, sí, muy, muy interesante toda pues, la información que nos comparte, su conocimiento. Sí, efectivamente es, bueno, necesario este proceso como de transitar quizás de una manera más tersa hacia esta nueva realidad, porque sí, efectivamente, pues el tema de la tecnología, aunque lleva su propia lógica y va por su propio camino, digamos, tiene sus propios intereses, pues ya no es como para atrás, o sea, ya no podemos retroceder en ese sentido. Y el reto entonces es cómo lo integramos desde el ámbito educativo, porque no es lo mismo desde el ámbito empresarial, por ejemplo, en donde tienen como muy claro el tema del negocio, cómo funciona, cómo opera, y que bueno, desde el ámbito empresarial también estamos nosotros como instituciones educativas en una posición, digamos, sí, de reciprocidad, porque pues preparamos estudiantes, futuros profesionistas que se van a insertar a un mundo laboral empresarial en donde la tecnología va a estar ahí. Entonces, sí es necesaria esta transformación. El reto también es cómo cada institución lo lleva adelante, cómo desde su particularidad, desde su propio contexto, sus propias necesidades, de todas las comunidades, de cada comunidad escolar, qué necesitan, hacia dónde se dirigen y tener como muy claro esto, ¿no? La propuesta que nos hace me parece a mí interesante. He leído también sobre otras propuestas que se desarrollan, sobre todo en la comunidad europea, que es donde más han estado trabajando sobre estos temas, pero bien valdría que nosotros aquí en la región también trabajáramos desde nuestra propia realidad educativa, considerando como estas aportaciones. Le agradecemos muchísimo, doctor, por toda su experiencia y el conocimiento que nos comparte. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, algo adicional. ¿Todo bien? Bueno, pues en ese caso les quiero agradecer muchísimo su participación, su asistencia a nuestros eventos de formación docente de Huanguajimalpa. En breve, bueno, pues estaremos enviándoles la invitación para nuestro taller virtual sobre algunos recursos digitales que se pueden implementar en el aula. Les agradecemos muchísimo, que tengan excelente tarde. Bye, bye, bye. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. No, de que gracias a ustedes por participar. Les agradecemos muchos saludos a Argentina, Costa Rica, que nos estuvieron acompañando la tarde del día de hoy. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.